por estar aquí, por acompañarme, por acompañarnos, además en un día en el que parece que el clima no acompaña, ¿no? Me decían, estaba diciendo antes José Antonio Caragol, pero estaba mirando con cara de asesino para que terminara, no era verdad, lo estaba mirando con cara de interés, ¿no? Porque la verdad es que ha sido una charla, una ponencia absolutamente magnífica, ¿no? Sobre el que yo creo que es el misterio de los misterios, el fenómeno ovni, ¿no? Para mí hay dos grandes misterios, dos grandes enigmas que entroncan directamente con las grandes preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida, de forma más o menos consciente. ¿Quiénes somos? ¿Qué demonios hacemos aquí? ¿Y qué pasará cuando esta carcasa física deje de funcionar, ¿no? Esos dos temas son el fenómeno ovni y la existencia de vida después de la vida, ¿no? Son las dos cuestiones a las que más tiempo y más esfuerzo he dedicado desde hace ya más de 20 años, ¿no? Y uno de mis mejores amigos y que ha trabajado conmigo siguiendo este tipo de casos se llama Carlos Fernández, que es el coautor conmigo de este libro, de Nos vemos en el cielo, y este libro tiene una historia muy curiosa porque en cierta ocasión Carlos y yo nos planteamos, estábamos charlando sobre la enorme cantidad de casos que hemos recopilado de personas que aseguran haber visto a algún amigo o familiar fallecido que se presentaba ante ellos, ¿no? Y tenemos infinidad de casos, cientos de casos que hemos recopilado a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? Y entre ese universo de casos contábamos con un par de ellos en los cuales los, entre comillas, fantasmas no eran seres humanos, sino que eran animales, ¿no? Animales de compañía que habían compartido la vida con un humano o con unos humanos, ¿no? Y nos planteamos por qué demonios habíamos relegado esos casos al cajón de la mera anécdota, ¿no? Y nos planteamos, oye, ¿es posible que existan más casos de este tipo de los que nos creemos? ¿Por qué no le hemos dado la importancia que se merece a este tipo de casos, ¿no? Es cierto que eran casos marginales en un universo de incidentes de este tipo mucho más amplio, ¿no? Pero nos preguntamos por qué habíamos hecho eso. Y empezamos a investigar, ¿no? A investigar primero en el ámbito científico sobre una cuestión fascinante que es la conciencia de los animales. Tienen moral, distinguen entre el bien y el mal, tienen conciencia y nos llevamos sorpresas absolutamente enormes, ¿no? Y la conclusión es que no nos diferenciamos tanto. Es una verdad científica que los animales tienen conciencia. A mí una de las acusaciones que me han hecho una de las acusaciones que me han hecho con este libro, que nos han hecho con este libro, es que humanizamos a los animales, ¿no? Pregunto, ¿por qué? Me dice, hombre, a ver, ¿no? Esta imagen es muy tierna, ¿no? Voy a alucinar con esta. Bueno, son imágenes muy tiernas, ¿no? Pero los que me acusan de humanizar a los animales me dicen, hombre, es que los animales matan para comer, es que se matan por el territorio, es que los machos se pelean por las hembras y llegan a matarse, ¿no? Y yo digo, vale, entonces, por esa regla de 3, ¿por qué humanizamos a los seres humanos, ¿no? Claro, nosotros no matamos para comer, ¿no? El filete de nuestro plato viene de Carrefour, ¿no? Y nosotros no matamos, ¿no? Nosotros no nos peleamos por poder, por cuestiones geoestratégicas, no matamos por celos, ¿no? No matamos por rencor, ¿no? A veces matamos por el simple placer de matar, algo que no hacen los animales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una verdad científica, que los animales tienen conciencia y tienen moral, luego hablaremos si nos da tiempo sobre ello, y que no son tan diferentes a nosotros, los vemos casi como si fueran robots, como unos objetos, ¿no? Y esto parte de muy atrás, de hace cientos de años, cuando, por supuesto, se arrebató a los animales la posibilidad de que tuvieran alma, y por lo tanto, si no tenían alma, no tenían el soplo divino, pues tampoco padecían ni sufrían, ¿no? Era casi como una especie de máquina, como una especie de robots, ¿no? Y desde entonces a esta parte, hombre, sabemos que eso no es verdad, pero
en el fondo de nosotros siempre queda ese pozo, ¿no? Diferentes asociaciones en defensa de los derechos de los animales dicen algo muy interesante, ¿no? O personajes muy relevantes que se han dedicado a mostrar las barbaridades que estamos haciendo con los animales, ¿no? Ellos dicen, es una cuestión de paradigma, ¿no? Hace 200 años seguramente había personas magníficas, grandes ciudadanos, magníficos ciudadanos, muy solidarios con sus semejantes y que en su plantación tenían trabajando esclavos, ¿no? A negros, porque no los consideraban ni siquiera humanos, ¿no? En cierto modo, ese cambio, ese paradigma podemos trasladarlo a la actualidad y los esclavos serían los animales, ¿no? En el fondo, es una cuestión de punto de vista. Los animales tienen relaciones sociales, aman y odian, se pelean, quieren, están tristes, están contentos, saben lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Poseen una moral básica. ¿En qué se diferencian de nosotros? Y sobre todo tienen sistema nervioso. Es decir, podemos discutir de muchas cosas, si tienen alma, si tienen conciencia, pero lo que es indiscutible es que tienen sistema nervioso. Es decir, que si les haces daño físicamente, sufren, y si les haces daño psicológicamente, también sufren, ¿no? ¿Sabéis quién es esta mujer que aparece en la foto? Seguro que lo sabéis, ¿no? Bueno, es Jane Goodall, ¿no? Jane Goodall es una de las personas que más ha hecho porque cambiamos ese punto de vista respecto a los animales, ¿no? Jane Goodall es Premio Príncipe de Asturias de la Investigación Científica y Técnica, es una vegetariana estricta, ha sido fundadora y presidenta de algunas de las asociaciones más importantes en defensa de los derechos de los animales, y ella estuvo trabajando 55 años en un parque nacional en Tanzania, el Parque Nacional Gombe Stream, estudiando el comportamiento de los chimpancés, ¿no? Ella se tiraba meses y meses y meses en la más completa de las soledades, en el medio de la selva, estudiando el comportamiento de estos animales, ¿no? de los chimpancés, de estos primates. Y ella escribió un artículo en su momento que dio mucho que hablar, ¿no? Recibió numerosas críticas, ¿no? Y veréis por qué, ¿no? Se titulaba Espiritualidad en los primates. Y ella, en ese artículo, decía lo siguiente: muchos teólogos y filósofos sostienen que solo los seres humanos poseen alma. Mis años en el bosque con los chimpancés me han llevado a cuestionar esta suposición. Día tras día me encontraba únicamente en compañía de mis amigos los animales, los árboles, los arroyos, las montañas, las tormentas y el impresionante cielo nocturno plagado de estrellas. Me hice una con el mundo. Aparte de los cambios del día a la noche o de la temporada seca a la húmeda, el tiempo dejó de ser importante para mí. Aquellos fueron momentos de una percepción cercana a la experiencia mística, por lo que entré en comunión con un poder espiritual que sentía a mi alrededor, ese poder que es objeto de culto como Dios, Alá, Tao, Brahma, el gran espíritu, el creador. Allí, en la selva, llegué a creer que todos los seres vivos poseen una chispa de ese poder espiritual. Nosotros los humanos, con nuestras mentes únicas y sofisticadas y nuestro lenguaje hablado que nos permite compartir y discutir ideas, denominamos alma a esa chispa divina presente en nosotros mismos. Me pregunto si puede ocurrirle algo similar a los chimpancés o a cualquier otro ser sapiente, ¿no? La conclusión de Jane Goodall es que efectivamente es así. De hecho, ella observó, tanto ella como otros primatólogos y antropólogos, fueron testigos de un extraño comportamiento, en este caso de chimpancés, pero también en otros primates, ¿no? Y eso tiene un nombre, este extraño comportamiento. Los antropólogos, los primatólogos lo han denominado el baile de la cascada, ¿no? Y es una especie de estado expandido de conciencia en el que entran determinados primates ante la visión de ciertas maravillas de la naturaleza, ¿no? Algo que también nos sucede a los seres humanos, ¿no? Sería una suerte de experiencia mística, ¿no? Por ejemplo, esto se ha reportado, se ha visto en muchas observaciones de campo, cómo actúan, por ejemplo, los chimpancés ante una cascada, ¿no? Es más o menos habitual que ellos
miren fijamente a la cascada y de pronto comiencen a acelerar su ritmo, ¿no? Su trote. Se les eriza todo el pelo, todo el vello del cuerpo, se meten dentro del agua y comienzan, se colocan en posición erecta y comienzan a balancearse, ¿no? De un pie a otro, de un pie a otro. Incluso llegan a lanzar piedras en una especie de estado místico al interior de esa cascada e incluso se suben a unas lianas y traspasan, ¿no? ese agua, esa cascada de un lado a otro. Esta forma de actuar puede durar entre 10 y 15 minutos tranquilamente, ¿no? Para Jim Goodall y para otros primatólogos y para otros antropólogos es una especie, este comportamiento es una especie de ritual proto-religioso. Es decir, que todo parece indicar que los animales sí tienen cierto conocimiento o realizan ciertas prácticas religiosas o proto-religiosas. Es más, incluso poseen ciertos conceptos sobre la existencia del más allá y de lo que sucede después de la muerte. Y eso los antropólogos lo saben porque se lo han preguntado a algunos gorilas. Luego os hablaré de eso, que es también muy interesante, ¿no? Antes os hablaba de la conciencia. Este es uno de mis mejores amigos. Se llama Lucas, ¿no? Como veis es un conejo. No hay nada más relajante que pasarle la mano por encima, ¿no? Yo suelo darle en todas mis conferencias y es el único ser vivo que es capaz de permanecer atento a todas mis conferencias. Totalmente atento. Yo creo que las entiende, ¿no? Yo creo que es el único ser vivo que las aprecia verdaderamente, ¿no? Eso sí, solamente mientras tú le hablas, le tienes que pasar la mano por el hombro. En el momento que dejas de hacerlo, ya pierde concentración, se va de un lado a otro y ya no le interesa lo que le estás contando. Bueno, pues Lucas es un ejemplo de que sabe lo que está bien y lo que está mal desde un punto de vista básico, ¿no? Lucas vive con una muy buena amiga mía. Yo visito muchas veces a mi amiga y también visito a Lucas. Le hago más caso a Lucas que a mi amiga. Esa es la verdad. A él le encanta que juegue a perseguirle. O sea, le muerde el zapato y echa a correr para que lo persiga, ¿no? A veces jugamos a los saltos. Yo salto y él salta, ¿no? A ver quién hace el salto más estrambótico, ¿no? Es un tipo inteligente. Y a él hay una cosa que le pega, bueno, es un roedor y le encanta morder todo. Y sobre todo lo que más le gusta es morder las esquinas de la casa, ¿no? Lo que pone de los nervios a mi amiga, ¿no? Y yo he visto un comportamiento en Lucas que es fascinante, ¿no? Él se dedica a morder las esquinas de las paredes cuando nadie lo ve, ¿no? Lo estoy observando por el rabillo del ojo, pero a lo mejor no me entero, ¿no? Y cuando mi amiga, pues, está haciendo cualquier cosa, sale de la cocina y va hacia el lugar en el que se encuentra Lucas, es que disimula, ¿no? Así como estaba por aquí, mirando las paredes, que son muy bonitas, ¿no? Y cuando se da vuelta vuelve a la suya a correr, ¿no? Es decir, es un tipo inteligente. Bueno, una de las cosas que hicimos con este libro, una de las primeras cuestiones es nos preguntamos, desde un punto de vista religioso, filosófico, ¿qué opinan o cuál es el dogma de las diferentes religiones, filosofías, fes y creencias sobre el asunto este del alma de los animales, ¿no? Empezamos por la Iglesia Católica, ¿no? Desde el punto de vista dogmático de la Iglesia Católica, los animales no tienen alma, ¿no? Solamente los seres humanos. Aún así, determinados pontífices, determinados papas, han realizado declaraciones que han puesto eso en duda, porque vosotros sabéis que el Papa es infalible, ¿no? El Papa no se equivoca, lo que dice el Papa, nunca mejor dicho, va a misa, ¿no? Es dogma de fe, ¿no? Entonces, si lo dice el Papa, pues es verdad, ¿no? El Papa Juan Pablo II, que quiere todo el mundo, hizo... El Papa Juan Pablo II decía algo muy interesante. Yo no soy sospechoso de tener simpatía por la Iglesia Católica, pero el Papa Juan Pablo II decía una frase que yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Decía, no tengáis miedo, ¿no? Frase más estúpida y más simple, pero es verdad, ¿no? Dejamos de hacer muchas cosas en nuestra vida por el miedo, ¿no? Por el miedo a que dirán, por el miedo a lo que pensarán otras personas, por el miedo a que nos salga mal, ¿no? Y a mí yo creo que es
una frase con la que yo siempre me quedo, ¿no? No tengáis miedo. Bueno, pues el Papa Juan Pablo II, el 10 de enero del año 1990, hizo la siguiente declaración: los animales también tienen un aliento vital recibido por Dios. Bajo este aspecto, el hombre, salido de las manos de Dios, aparece solidario con todos los seres vivientes. Así, el Salmo 103-104 no establece distinción entre los hombres y los animales cuando dice, dirigiéndose al Dios creador: todos ellos de ti están esperando que les des a su tiempo su alimento. Tú se lo das y ellos lo toman. Luego el salmista añade, les retiras tu soplo y expiran, y a su polvo retornas. Envías tu soplo y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Por consiguiente, dice Juan Pablo II, la existencia de las criaturas depende de la acción soplo del Espíritu de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, claro, sabéis que no hay una cosa que nos ponga más cachondos a los periodistas como el titular, ¿no? Y entonces muchos periódicos abrieron con el Papa Juan Pablo II abre el cielo a los animales, ¿no? Y os podéis imaginar los exégetas de la Iglesia, los teólogos comenzaron a discutir, ¿no?, enconadamente sobre qué había querido decir el Papa con eso y si en realidad estaba queriendo decir que los animales tenían alma, ¿no? Hubo toda una discusión teológica alrededor de estas declaraciones del Papa. Este es Pablo VI, ¿no? Pablo VI también tiene otra anécdota. Él estaba un día por los pasillos del Vaticano y se encontró a uno de sus empleados con su hija, ¿no? Era una niña pequeña que estaba llorando. Y Pablo VI le pregunta, bueno, ¿qué te pasa? Y el padre le explica, no, como le diría, señor pontífice o su santidad. Dice, se le ha muerto el perro y está muy triste. Y Pablo VI le dice, no te preocupes, hija mía, tu perrito está en el cielo y ya dentro de muchos años, cuando tú vayas al cielo, te reunirás con él, ¿no? Papa iba rodeado de gente, ¿no? Y eso acabó filtrándose, ¿no? Lo que dice el Papa a misa. Con lo cual el Papa nunca se equivoca, es infalible, ¿no? Con lo cual, bueno. También el Papa Francisco hizo unas declaraciones en este sentido muy curiosas, pero bueno, no nos vamos a parar. Las iglesias protestantes, ¿no? Bueno, ¿qué opinan las iglesias protestantes sobre este tema? Bueno, iglesias protestantes hay muchas, nosotros nos centramos en quizás la más importante, que es la iglesia anglicana, que es mayoritaria en Inglaterra, ¿no? Y entrevistamos a Francisco Javier Alonso, que es el número 2 de la Iglesia Anglicana en España, y él defiende que los animales tienen alma, ¿no? Y para ello se basa en determinados pasajes bíblicos que apuntarían en ese sentido, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Os voy a leer, aunque sea un trocito. Por ejemplo, Eclesiastés 3:19, leemos: el destino del hombre es como el de los animales. El mismo destino les espera a los dos. Como muere uno, así muere el otro. Todos tienen el mismo aliento. El hombre no tiene ventaja sobre los animales, ¿no? Bueno, tanto este pasaje como otros muchos que encontramos a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento son la base en la que justifican Francisco Javier Alonso y otros sacerdotes y protestantes de diferentes iglesias protestantes, que los animales verdaderamente tienen alma. Desde el punto de vista de la Iglesia anglicana, esto no es un dogma de fe, por lo tanto, los fieles tienen libertad de creencia para opinar que los animales tienen o no tienen alma, ¿no? Bueno, este señor que veis aquí se llama Juan Carlos Ramchandani. Él es sacerdote hindú, es de padre católico y madre hindú. Él estuvo muchos años viviendo en la India y estudiando esta religión, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque desde el punto de vista del hinduismo, evidentemente los animales tienen alma. Ellos creen en la reencarnación, y desde el punto de vista del hinduismo, los animales tienen alma fundamentalmente porque todos hemos sido animales, ¿no? Es decir, ellos conciben la rueda de la reencarnación como una especie de ascenso, ¿no? Es decir, primero son los reptiles, luego las aves, luego los mamíferos, es decir, que todos hemos sido reptiles, que todos luego hemos sido aves, que todos luego hemos sido mamíferos, hasta reencarnar por primera vez en seres humanos, ¿no? Desde ese punto de vista, evidentemente, todos los animales tienen alma. Incluso es posible que un ser humano pueda reencarnar en un animal por mal comportamiento e incluso por maltratar a un animal. Esa es una de las razones por las que puedes reencarnar en animal. Pero desde el punto de vista del hinduismo, los animales no tienen conciencia, es decir, no pueden acumular karma, positivo o negativo. Es decir, como no tienen conciencia y no saben lo que está bien y lo que está mal,
pues ellos actúan simplemente llevados por su instinto. Por lo tanto, bueno, no pueden saber lo que está bien y lo que está mal, entonces es como una especie de reencarnación automática, ¿no? Solamente cuando somos seres humanos, entonces sí, somos seres racionales y podemos saber lo que está bien y lo que está mal. Bueno, no, creo que no está en lo cierto, porque si tendremos tiempo lo comentaremos desde el punto de vista científico, los animales sí tienen conciencia, ¿no? Este es un lama, el lama Geshe Choeden. Entrevistamos a varios lamas para saber la opinión del budismo, en este caso el budismo tibetano, sobre esta cuestión del alma de los animales, ¿no? El budismo tibetano coincide en algunos aspectos con el hinduismo, pero no en todos, ¿no? Sabéis que en el budismo el asunto de la reencarnación es mucho más complejo que en el hinduismo, ¿no? El hinduismo es una reencarnación personal, ¿no? Yo, Miguel Pedrero, reencarnaré en lo que sea en la próxima existencia. Desde el punto de vista del budismo es algo más complicado, ¿no? No reencarna tu yo, ellos no creen en un alma personal, es algo mucho más complejo, ¿no? Pero desde el punto de vista del budismo, los animales sí tienen conciencia y por lo tanto pueden acumular buen karma o mal karma, ¿no? Y esto es muy curioso, ¿no? Porque si acumulan buen karma, pues seguirán ascendiendo en ese peldaño reencarnacionista hasta llegar a ser seres humanos. Desde el punto de vista del budismo, también todos hemos sido animales y podemos volver a reencarnar en animales, ¿no? ¿Sabéis quién es este señor? Es Allan Kardec, ¿no? Él es en realidad el fundador del espiritismo, ¿no? Del espiritismo moderno. Él publica en el año 1857 el libro de los espíritus, que en realidad no es más que una recopilación de infinidad de mensajes mediúnicos que recibían determinados grupos o personas que estaban supuestamente en contacto con los espíritus, los compiló y publicó el libro de los espíritus. Publicó más libros que constituyen la base sobre la que se asienta el espiritismo clásico, el espiritismo kardeciano. Desde el punto de vista del espiritismo, los animales efectivamente tienen alma, los animales pueden reencarnar, pero no en seres humanos. Ni los seres humanos podemos reencarnar en animales, ni los animales en seres humanos. Aún así he de decir que algunos de los más importantes espiritistas de la actualidad no están de acuerdo con esto y creen que los animales sí pueden reencarnar en seres humanos y al contrario. Bueno, esta es una historia fascinante, ¿no? Aquí veis a Coco. Coco es una gorila. La gorila es la de la izquierda. Y la otra es un ser también muy especial, es la doctora Francine Patterson, es de la Universidad de Stanford, y desde que nació Coco en el año 1971 en la Fundación Gorila de California, Patterson y su equipo de la Universidad de Princeton, que son antropólogos y primatólogos, enseñaron a Coco a emplear una serie de palabras. Coco se comunica a través del lenguaje de signos, ¿no? Y es capaz de emplear 1000 palabras y entiende 2000, más que algún ministro. Y bueno, eso ha dado pie a que los científicos llegaran a mantener conversaciones de cierta profundidad con Coco, ¿no? Coco es muy gracioso y además ha demostrado en varias ocasiones que posee un pensamiento abstracto, ¿no? Que es capaz de pensar de modo abstracto. Por ejemplo, entre esa cantidad de palabras que empleaba no estaba la palabra anillo, ¿no? Y cuando le enseñaron un anillo y él vio que el anillo servía para ponerse en el dedo, él inventó una palabra para el anillo. Imaginaros cómo les llamo. ¿Cómo creéis que denominó al anillo? Es fantástico. Pulsera dedo. Pulsera dedo. Y creó una nueva palabra. Bueno, aquí veis a Coco con Francine. Esta imagen es la leche. No me digáis, ¿no? No me digáis. Aquí está también con otro de sus cuidadores, también es un científico de la Universidad de Stanford, ¿no? Bueno, y una de las cosas que más le gusta a Coco son los gatos. Le encantan los gatos, adopta a los gatos, les hace cosquillas, juega con ellos, y en cierta ocasión le regalaron uno de estos gatos, y bueno, un día se escapó de la Fundación Gorila y lo atropelló un coche. Entonces los cuidadores se lo dijeron a Coco, y Coco actuó como actuamos cualquiera de nosotros cuando de pronto recibimos la noticia que ha fallecido de forma inminente, que no nos esperamos un ser querido muy cercano. Al principio parece que no reaccionamos, ¿no? Porque no nos lo creemos.
¿no? Y luego ya viene la tristeza, el llanto, bueno, luego viene el duelo, la etapa del duelo. Bueno, así fue un poco como reaccionó Coco, ¿no? Entonces los científicos aprovecharon para preguntarle cómo veía Coco o cómo consideraba ese asunto de la muerte y del más allá, ¿no? Francine le preguntó a Coco: Coco, ¿dónde van los gorilas cuando mueren? Y Coco respondió: cómodo, sagrado, adiós. ¿Cuándo mueren los gorilas?, le preguntó Francine, y él respondió: problema viejo. Le pregunta a Francine: ¿cómo se sienten los gorilas cuando han muerto? Se le está preguntando lo más allá. Felices, tristes, atemorizados. Y Coco dijo: no, sueño. Sueño, ¿no? Que siguen viviendo, pero como en un sueño, ¿no? Fijaros cómo hace esa descripción de dónde van los gorilas cuando mueren, ¿no? Sueño, es decir, es como un sueño, es como otra realidad, ¿no? Es un lugar cómodo, ¿no? Es un lugar sagrado. Los científicos no tienen tampoco demasiado claro qué quiere decir Coco hasta qué punto entiende el significado de sagrado, ¿no? Pero lo pilló, ¿no? Cómodo, sagrado y adiós. O sea, que te vas de aquí, ¿no? Te vas a otro sitio, ¿no? Fijaros qué historia. Bueno, aquí veis otra imagen de mi amigo Coco. Bueno, de nuevo es Jane Goddard, ¿no? Os decía antes que Jane Goddard tuvo la oportunidad de observar en varias ocasiones ese famoso baile de la cascada, ¿no? Que también pudo observar este señor que veis aquí, que se llama Franz de Waal, ¿no? Que actualmente es el primatólogo más prestigioso del mundo y está considerado una de las 100 personas más influyentes del planeta, precisamente porque sus estudios sobre el comportamiento de los primates dicen mucho sobre el carácter profundo y la psicología profunda de los seres humanos, ¿no? Y Franz de Waal tiene un libro maravilloso que editó una editorial que se llama Editorial Tusquets, ¿no? Esto cuando lo hago a mis editores se le ponen los pelos como escarpias, ¿no? Porque hablo de otros libros, no del mío, ¿no? Pero bueno, creo que es una tontería. Me encanta, ¿no?, hablar de libros, ¿no?, que me han fascinado para que otras personas puedan disfrutar lo mismo que yo, ¿no? Y este hombre escribió un libro que se titula El Leonomo y los 10 mandamientos en Editorial Tusquets, ¿no?, que es un libro fantástico, ¿no? Y Franz de Waal defiende que los animales efectivamente tienen moral, una moral básica, saben lo que está bien y lo que está mal. Es decir, un primate o un elefante o un conejo sabe que si ataca a un congénere para quitarle la comida, está actuando mal, ¿no? Que si ataca su nido o su madriguera, está actuando mal, ¿no? Es decir, y esto no lo dice porque sí, no es una cuestión de fe, sino que no tenemos tiempo para entrar en ello, porque quiero hablar de muchas más cosas, pero está basado en toda una serie de observaciones de campo que damos a conocer también en nuestro libro. Nos vemos en el cielo, que son absolutamente fascinantes, ¿no? Y que demuestra que los animales aman, odian, tienen envidia, sufren por la muerte de sus seres queridos, incluso llegan a morir de pena por ello. Es decir, bueno, es una historia fascinante. Y Franz de Waal defiende en ese libro y se basan en toda una serie de observaciones de campo y estudios que él y su equipo han realizado, en que esa moral obviamente no tiene que ver con la educación, ¿no?, porque la tienen los animales, ¿no?, sino que es inherente a cualquier entidad biológica, ¿no?, que simplemente por el hecho de ser una entidad biológica ya hay rasgos o existen rasgos de esa moralidad, ¿no?, que yo creo que es algo muy muy interesante, ¿no? Bueno, esa es otra historia también muy curiosa. Desde el año 2010 un grupo de antropólogos y primatólogos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania, es uno de los institutos científicos más importantes del mundo, ¿no? Durante 6 años, del 2010 al 2016, estuvieron estudiando el comportamiento de diferentes chimpancés en 39 lugares repartidos por diferentes partes de África, ¿no? Lo interesante de esto es que ellos no estaban presentes, ¿no?, sino que utilizaron métodos no invasivos, ¿no?, para no interferir en el comportamiento de esos animales. Es decir, utilizaban cámaras ocultas, ¿no?, manejadas por control remoto, y por lo tanto podían ver
cómo actuaban estos animales. Como os digo, 39 grupos o manadas de chimpancés en 39 lugares muy diferentes de África, unos alejados de otros. Y comprobaron que todos ellos mantenían un mismo comportamiento, y no estaban en contacto, ni podían haber estado en contacto porque vivían en zonas muy alejadas, ¿no? Y tenían un comportamiento muy extraño, ¿no? Se dedicaban a apilar piedras dentro de unos troncos huecos, ¿no? Y luego, en un momento determinado, esto lo hacían tanto las crías como los machos, como las hembras, en un momento determinado, tomaban esas piedras y comenzaban a lanzarlas contra el árbol y entrando en una especie de estado de enorme nerviosismo o de éxtasis, ¿no? Estos primatólogos y antropólogos han llegado a la conclusión de que muy probablemente están ante algún tipo de ritual proto-religioso, ¿no? Os hablaba antes de la danza de la lluvia o el baile de la cascada, ¿no? Pues esto vendría a ser más o menos lo mismo. De hecho, Franz de Waal, el hombre del que os hablaba antes, también tuvo la oportunidad de comprobar, igual que Jane Goodall y otros muchos, otro comportamiento extraño que es la danza de la lluvia, ¿no? Está lloviendo y de pronto los primates, los chimpancés, los gorilas salen y realizan una especie de extraño baile en el que se le erizan también todos los pelos del cuerpo, se balancean de un lado a otro, es muy parecido al baile de la cascada, y luego empapados se meten en un lugar para cobijarse de la lluvia. Los antropólogos y primatólogos creen que muy probablemente se trata también de una especie de práctica pseudo proto-religiosa para que deje de llover, o en algunas ocasiones para que llueva, ¿no? Y vosotros diréis, qué primitivos, ¿no? Son animales, ¿no? Bueno, sería una especie de religión animista, ¿no? Pero ¿qué demonios hacemos ahora con las vírgenes y los santos? Aquí en España, y seguro que no tan lejos de aquí, ¿no los sacamos para que llueva? Pues un poco vendría a ser lo mismo, ¿no? Bueno, ahí veis cómo apilan esas piedras. Bueno, los elefantes. Lo de los elefantes también es una historia tremenda, ¿no? Los antropólogos, los zoólogos han comprobado, han observado en diferentes ocasiones un comportamiento alucinante de los elefantes, ¿no? Cuando se muere un congénere, uno de sus seres queridos, ellos lo primero que hacen es comprobar si ha muerto verdaderamente, ¿no? Entonces comienzan primero a moverlo con la trompa, ¿no? Cuando ven que el elefante no responde, le meten manojos de hierba en la boca, ¿no? Para ver qué reacciona. Cuando no lo hacen, comienzan a pincharle con sus colmillos, ¿no? Cuando comprueban que ya ha fallecido, lo que hacen es velarlo. Están toda una noche al lado, o sea, se reúnen todos los miembros de la manada y están toda una noche al lado de ese miembro de la manada que ha fallecido, ¿no? Lo entierran, le echan ramas y tierra por encima, ¿no? Y solo a la mañana siguiente comienzan a irse del lugar. Poco a poco algunos vuelven hacia atrás, ¿no? Vuelven a tocarlo, ¿no? Incluso llegan a arrancarle los colmillos a ese elefante muerto y se lo pasan de unos a otros, ¿no? Como si lo estuvieran recordando. Y es habitual que en el lugar donde murió uno de los elefantes de la manada vuelvan días sucesivos o cuando la manada pasa por allí en otra ocasión, vuelvan a ese lugar y estén allí un rato, ¿no? Como si estuvieran recordando a ese ser querido. ¿A qué suena esto? A un velatorio, a un entierro y a una visita al cementerio, ¿no? Donde descansan nuestros seres queridos. En el fondo no somos tan diferentes. Y os voy a contar historias, ¿no? Porque la mayor parte del libro, Nos vemos en el cielo, son historias, ¿no? Historias de personas que relatan experiencias de apariciones fantasmales, muy entre comillas lo de fantasmales, porque ninguna de estas apariciones da miedo, ¿no? Ni los de seres humanos ni los de animales, ¿no? Al contrario, ¿no? Son bastante esperanzadoras y luminosas, ¿no? Una de las cosas que comprobamos, Carlos Isidoro, el coautor del libro, y que es algo que a mí me impactó muchísimo, es que los relatos de las personas que nos aseguran que han visto a sus animales de compañía que una vez muertos han aparecido ante ellos, las características de esa experiencia son exactamente iguales a lo que narran personas que han visto a sus seres queridos, ¿no? A un padre, una madre, una pareja, un primo que se le ha presentado. Las características, el modo en el que desaparece, cómo desaparece, el mensaje que ofrecen, porque a veces ofrecen mensajes, no es que hablen, ¿no? Pero los testigos dicen que sienten
que el animal está queriendo transmitirles algo, es como si captaran el sentimiento del animal, ¿no? Pero en el fondo no se diferencia en nada las características del fenómeno, la aparición de un animal, que la aparición de un ser humano que ha fallecido y que ya estaría en el otro lado, que es a mí algo que me parece alucinante, ¿no? Cuando te dicen eso de, sí, me presentó, imagínate, mi gato o tal, ¿no? Pero claro, el gato murió a los 10 años, ¿no? Muy enfermo y tal, pero se me presentó como cuando tenía 5 o 6, ¿no? Cuando estaba en su plenitud, ¿no? Física, en su plenitud total, ¿no? Eso también pasa con los casos de aparecidos, de personas que fallecen. No se presentan con la edad en la que fallecen, sino a una edad en la que esa persona que los ve los reconoce y sabe que en esa época estaban en una época o en un momento pletórico, ¿no? También que esa luz que desprenden, la forma de aparecer y desaparecer, como si tuvieran prisa, ¿no? Que esa es una de las características de las apariciones, como si hubiera alguien, un relojero del más allá que le está diciendo, bueno, esto es una excepción, pero vuélvete para aquí, que tú estás en este lugar, no esa prisa, ¿no? Como que tengo que irme ya, ¿no? Solo he venido para esto y me voy, ¿no? Y luego muchos de ellos me decían, no, es que cuando se me presentó mi perro, mi gato, mi loro, y hemos incluso recopilado casos de cacatúas, ¿no? O sea, lo que me quería decir era, estoy bien, ¿no? O sea, lo que me transmitía es, no te preocupes más por mí, sino porque estoy bien, ¿no? Sabéis que Juan José Benítez, mi admirable Juan José Benítez, escribió un libro que se titulaba Estoy bien, que son 101 casos de apariciones de personas que se presentan entre sus seres queridos, y la inmensa mayoría de ellos dicen lo mismo, no os preocupéis por mí, estoy bien, ¿no? Creo que es el título más acertado para un libro, porque los que hemos recopilado muchos casos de este tipo sabemos que es así. Bueno, os voy a contar, en el libro hay muchísimas historias, pero os voy a contar algunas, ¿no? Que yo creo que esto es lo divertido y lo interesante, ¿no? Estos dos seres vivos que veis aquí se llaman, bueno, en realidad se llamaban, bueno, no, se llaman, ¿no? Porque yo estoy seguro que viven, ¿no? En el otro lado, ¿no? Bueno, es una opinión personal, ¿no? Candy y Gizmo, ¿no? La protagonista de esta historia es Isabel Martín, es una madrileña que bueno, ella y su marido adoptaron a un animal, un West Highland White Terrier, ¿no? Que son estos perros tan bonitos, ¿no? Y entonces adoptaron a una hembra que se llamaba Candy, ¿no? Pero ellos trabajaban mucho, estaban mucho tiempo fuera de casa y Candy se pasaba horas y horas y horas completamente sola y estaba muy triste y tal. Entonces un veterinario le recomendó, oye, pues adopta a un compañero, a un macho, ¿no? Y así ya no estará sola, y efectivamente, eso es lo que hicieron, ¿no? Y Candy y Gizmo vivieron felices durante 14 años, ¿no? Luego, por el inexorable paso del tiempo, Gizmo falleció, ¿no? Y Candy entró en una depresión profundísima, ¿no? Muy profunda, ¿no? Se negaba a comer, no quería salir, no quería moverse de su sitio, poco a poco se estaba dejando morir, ¿no? Y el veterinario le decía a Isabel Martín, bueno, si es que si el animal no quiere, por mucho que hagamos, el animal al final se va a morir, ¿no? Un día que Candy estaba ya muy mal, la hermana de Isabel entró en casa, en un chalet. La hermana tiene llaves de casa, Isabel estaba en otra habitación, estaba limpiando una habitación y de pronto escucha a su hermana que pega un grito enorme, ¿no? Sale de la habitación y se encuentra a su hermana que le dice, acabo de ver a Gizmo entrando en la habitación donde está Candy, ¿no? Inmediatamente, bueno, corren hacia allí, ¿no? Entran en la habitación y Gizmo no está Candy, ¿no? Candy está completamente dormida, ¿no? Yo le pregunté, hombre, ¿no pudo haber algún error y pudo haber sido Candy? Es imposible, porque Candy prácticamente ni se movía, Candy estaba dormida y, hombre, se diferencian entre uno y otro. No solamente hay una diferencia de color, sino también de tamaño, ¿no? Entre los dos. Y ella me decía que era Gizmo, ¿no? Pero no era vaporoso, no era Gizmo, como tal, que salía de la habitación, recorría el pasillo y entraba donde se encontraba su compañera de toda la vida, Candy, ¿no? O sea, era Gizmo, que, bueno, iría a visitar a Candy, ¿no? Y Isabel pensó, esto es que se la viene a llevar. ¿Qué te juegas a que no tarda mucho en fallecer? Efectivamente, poco después, Candy fallece, ¿no? Este es un caso también habitual en los incidentes de personas que están en proceso de tránsito, ¿no? Es decir, bueno, lo que se ha dado a llamar enfermos terminales, ¿no?
y que se saben mucho los médicos y profesionales de la salud que trabajan en hospitales y en centros de paliativos, ¿no? De cuidados paliativos, ¿no? A veces los pacientes, ¿no? Pues dicen que ven a sus familiares fallecidos que los vienen a buscar, ¿no? Los tranquilizan y los vienen a buscar, ¿no? No hay mucha diferencia entre lo que le sucede a los animales y lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Bueno, esta es la historia de Rufo, también es muy interesante. La protagonista es Marian, no sé si me escucháis, porque a veces me escucho más y a veces menos. La protagonista es Marian, es también una madrileña y bueno, Rufo vivió con ella durante muchísimo tiempo y bueno, como nos va a pasar a todos, pues pasó su tiempo y falleció, ¿no? Al final tuvo que sacrificarlo porque lo estaba pasando muy mal animal, tuvo un derrame cerebral y bueno, que el animal estaba muy mal, lo alimentaba con una jeringuilla, tenía dolores por todo el cuerpo, solamente era capaz de dormir si dormía encima de ella, encima de Marian, si no se tranquilizaba. En un momento determinado pues dijo, ya está bien de sufrimiento, no es que ya no hay nada que hacer, y hubo que ponerle la inyección de tal para que dejara de sufrir, ¿no? Pocas horas después de la muerte de Rufo, Marian se acuesta, logra dormirse en plena madrugada y tiene un sueño, ¿no? Y en el sueño ve a Rufo que va muy contento hacia ella, ¿no? Como siempre cuando ella entraba en casa, ¿no? Bueno, no deja de ser una experiencia onírica y ella me cuenta que bueno, eso le causó cierto bienestar, ¿no? Es decir, bueno, no sé si ha sido un sueño o no, pero parece que está bien, ¿no? Pero es que 4 o 5 días después vuelve a tener un sueño con Rufo y en esta ocasión lo ve retraído y enfadado con ella, ¿no? Como diciendo, oye, que hace tiempo que me has abandonado, hace tiempo que no te veo, no sé nada de ti. En principio estamos hablando de un sueño. Ella cuenta que ve al fondo a un hombre, ¿no? Que está como vigilando a Rufo, ¿no? Y que dice una frase dirigiéndose a alguien, ¿no? Dice, no me parece buena idea dejarlos a solas. Es lo que ella dice escuchar, ¿no? Entonces, bueno, ella se ve como en un sillón, se sienta, Rufo al final parece que se le va un poco el enfado, se sube encima de ella y se coloca como hacía habitualmente cuando dormían juntos, ¿no? Sobre todo cuando Marian echaba una siesta, Rufo se ponía a dormir con ella, siempre de la misma manera, se tumbaba a lo largo de su brazo, ¿no? Y ponía sus patas tocándole la cara, su cabeza en su hombro, en el hombro de Marian, y el cuerpo, como os digo, desplegado a lo largo del brazo de Marian, ¿no? Bueno, se le echa así y Marian se despierta, ¿no? Estaba echando una siesta, ve el reloj y eran las 6 de la tarde, ¿no? Pero es que nota el peso de Rufo en su brazo y comienza a acariciarlo. Ya me dice que es Rufo. Se despierta plenamente, está completamente despierta, son las 6 de la tarde, está así hasta las 7 de la tarde, hasta que empieza a hablarle a Rufo y le dice, oye, te tienes que ir ya, más que nada, porque el brazo se me está quedando como un palo, ¿no? Ya le dolía el brazo, se le había dormido por el peso de Rufo. Dice que poco a poco fue desapareciendo ese peso y ella está convencida de que no es un sueño porque es que no se volvió a dormir, estaba plenamente despierta y se despertó de la siesta y siguió a lo suyo, ¿no? Unas semanas después vive otra experiencia, que es la experiencia de la despedida definitiva, ¿no? Cuando Rufo vivía, Rufo dormía en su misma habitación, ¿no? Tenía allí su camita, y cuando Marian se levantaba, pues lo primero que hacía, como todo mortal, es ir al baño. Y Rufo aparecía poco después dando tumbos, ¿no? Todavía con cara de sueño, ¿no? Como diciendo, joder, con lo bien que estábamos ahí dormiditos, ¿no? ¿Por qué te vienes ahora a despertar, ¿no? Y Rufo entraba al baño y se ponía pues a esperarla, ¿no? Si ella estaba haciendo sus necesidades en la taza del váter, pues el perro se ponía a sus pies y se estaba duchando, pues esperaba que saliera de la ducha. Bueno, y una de estas mañanas, ya hacía tiempo que había muerto Rufo, hace unas semanas, se sienta en la taza del váter y ve que entra Rufo, como siempre. Y es muy curioso porque dice que a medida que Rufo iba entrando en la habitación, se iba, en este caso en el cuarto de baño, se iba difuminando, ¿no? Le roza la pierna, ella siente a Rufo como le roza la pierna, se sienta a su lado y se desvanece, ¿no? Nunca más volvió a ver a Rufo. Sí volvió a soñar con él 4 o 5 meses después y ya lo veía muy contento, plenamente o aparentemente adaptada
a su vida en el otro lado. Y Marian, os aseguro que no es una persona que crea en fantasmas o en historias, una persona muy imaginativa, sino que tiene un trabajo muy de pisar tierra, y ella da clases en la universidad, ¿no? Por lo tanto, no es una persona fantasiosa, y ella está completamente convencida de lo que dice. Bueno, esta es otra historia fantástica. Yo tengo una buena amiga que se llama María. Ella es medium, es de esos mediums de verdad, es decir, de esas personas que desde su más tierna infancia han visto entidades del otro lado, ¿no? Esto a ella le cambió la vida, y durante gran parte de su vida le causó un enorme temor, ¿no? Es decir, porque no entendía por qué se le presentaban las personas que habían fallecido y le daban mensajes a ella para que se lo transmitiera a sus seres queridos. Y ella pensaba, bueno, ¿cómo voy yo al charcutero a decirle no? Que tu tío dice que... Claro, ¿no? Bueno, el caso es que alguien le contó su experiencia, la voz se corrió, y bueno, resulta que mucha gente acude a consultarla. Ella no quiere darse a conocer porque lleva una vida muy apacible y muy tranquila, ¿no? Y no quiere que esa tranquilidad pues se rompa, ¿no? Es una persona muy, muy especial, muy buena gente. Ella, de forma absolutamente altruista, hace un trabajo que ella denomina guiar a la luz, ¿no? Y es que a personas que están en proceso de tránsito, que son terminales, a mí es una palabra que no me gusta, prefiero utilizar esto de viajeros en tránsito, que es una frase que me dijo una doctora que trabaja con enfermos terminales, y que me relató muchas experiencias de este tipo, ¿no? Ella prefiere llamarle viajeros en tránsito. Es la doctora María Isabel Eraso, ¿no? Que es la directora de la unidad de dolor de un sanatorio en Madrid, ¿no? Y entonces ella ayuda a los familiares, sobre todo a los enfermos, a pasar al otro lado, como dice ella, ¿no? Ella está mucho en un centro de paliativos, ¿no? Donde a veces la llaman los familiares, y a veces los propios médicos y las enfermeras recomiendan a la familia que avisen a María para que les ayude en ese proceso de tránsito, ¿no? En este caso, quien se encontraba en ese proceso era el marido de una buena amiga de María, se conocían desde la infancia, y era un hombre que no aceptaba que iba a morir en no demasiado tiempo. Tenía un cáncer intratable y iba a morir, ¿no? Y él estaba ingresado en un centro de paliativos de la ciudad de La Coruña, ¿no? Entonces María, el hombre ya estaba mal, él pues acude, como dice ella, a pasarlos a la luz, ¿no? A todo esto, María, aunque trabaja continuamente o está en contacto con ese más allá o con la muerte, es una persona absolutamente alegre, ¿no? O sea, jamás, es una sonrisa constante, ¿no? Desprende muy buen rollo, y ella siempre dice que morir es nada, ¿no? Que es tan natural como nacer, nacemos y morimos, y que no tiene mayor importancia. Bueno, el caso es que estaba ayudando a este hombre. Ella dice que siempre ve cómo el espíritu de esta gente sale, ¿no? Y que siempre viene a buscarlo a alguien, ¿no? Normalmente un familiar. Y es muy curioso porque ella les describe a los familiares lo que está viendo, ¿no? Pues viene a buscarlo un señor que es así, asá y tal, ¿no? En el caso de Jorge, lo que ve no es un ser humano, sino que es un animal, en este caso un perro, que lo viene a buscar, ¿no? Ella cuenta que ve a Jorge muy contento, muy feliz, ¿no? Y que se abraza a este animal que vendría a ser como una especie de guía hacia el más allá, ¿no? Y entonces, bueno, se lo describe, ¿no? A la mujer de Jorge, que estaba allí con él. Lo primero que le pregunta es quién se va a quedar hoy con él, porque María sabía, ella me cuenta que cuando los pasa ya sabe que se van a ir en poco tiempo, y le pregunta quién se va a quedar con Jorge esta noche, tú o alguno de tus hijos. Dice, no, yo. Dice, mejor, ¿no? Esta noche te quedas tú, ¿no? Y entonces le dice lo que ve, dice, no, ya han venido a buscarlo, ¿no? Y ha venido a buscarlo un perro, ¿no? Y le describe al animal, ¿no? Y esta mujer, por la descripción, dice, pues hombre, hemos tenido perros, ¿no? Porque a Jorge siempre le gustaron mucho los perros, pero por esta descripción que tú me haces no se corresponde a ninguno de los animales que ha compartido vida con nosotros, ¿no? Bueno, y la cosa queda así, ¿no? Ninguna de las dos le da más importancia. Efectivamente, Jorge muere esa madrugada,
pocas horas después, y al día siguiente, a los 2 días, está la mujer de Jorge haciendo limpieza en casa y recogiendo un poco las cosas y tal, y está haciendo limpieza en el despacho de Jorge, ¿no? Entonces ve que encima de la mesa hay un portafolios, lo abre y dentro hay una fotografía que es esta que veis aquí, ¿no? El de la foto es Jorge, cuando era muy niño, y al lado ve un perro. Y entonces la mujer de Jorge dice: ya está. Claro, no me acordaba de eso. Jorge siempre hablaba o solía hablar de un perro que compartió vida con él cuando era muy niño, ¿no? Y que pasaron muchas aventuras, lo había querido mucho y para él había sido una de las experiencias más increíbles de su vida. Era un perro que le tenía mucho aprecio, pero que no conocía desde hacía, o sea, que no sabía nada de él desde hacía muchas décadas porque había muerto, ¿no? El animal cuando era un niño, fijaros, estamos hablando de un niño de muy corta edad, ¿no? Y claro, cuando ve la foto dice: hombre, si este es el animal que me estaba describiendo María, ¿no? Efectivamente, ¿qué es lo que pensamos? Que Jorge, en sus últimos momentos, antes de ingresar en el centro de paliativos, ¿no? para viajar al otro lado definitivamente, pues yo creo que quizás recordando, ¿no? Pues recordó a ese animal, ¿no? Y entonces se arrancó la foto de un álbum donde tenía esta imagen y estuvo observándola durante un tiempo, no sabemos cuánto, en el despacho, en la mesa de su despacho, y luego la dejó ahí dentro de un portafolios, ¿no? Y no se volvió a acordar de guardarla o no quiso guardarla, ¿no? Esta mujer llamó a María, la invitó a comer, le enseñó la foto y María dijo: este es el animal que vino a buscarlo, ¿no? No, es que no es una historia chula, ¿no? Bueno, esta es otra historia también muy interesante que sacamos en el libro, es Yumara, ¿no? Una de las cosas que hemos comprobado en todo este tipo de casos, tanto de animales como de personas, es que no se suelen aparecer al vecino del quinto, ¿no? Sino que esas personas que fallecen se presentan ante individuos con los que han tenido una relación de afecto, una relación de amor, es decir, un padre a un hijo, una pareja a su novio, novia, querido, lo que sea, un padre a un hijo, es decir, personas con las que hay un fuerte lazo emocional, ¿no? Igual sucede con el caso de los animales. La inmensa mayoría de los casos de, entre comillas, fantasmas de animales que hemos recopilado, el denominador común de todos ellos es que existía un nexo de unión emocional enormemente fuerte, enormemente potente entre ese ser humano y ese animal. Y este caso es muy especial porque Yumara le salvó la vida a Mari Carmen Páez, con la que compartió vida durante muchos años, ¿no? Mari Carmen es una sevillana, además una mujer fantástica que no puso ningún impedimento en contarnos esta historia y dar la cara, ¿no? Algunos de los casos que hemos recopilado han dado la cara, no les ha importado aparecer con su nombre y apellidos y su fotografía. Es complicado, ¿eh? Porque si es difícil aparecer en un libro diciendo que se te ha presentado tu padre o tu hermano fallecido, imaginaros aparecer en un libro diciendo que se te ha aparecido tu perro, tu cacatúa fallecida, ¿no? Y mi agradecimiento para todos ellos, porque son personas que no tienen absolutamente nada que ganar con esto y que han querido dar fe, pues, de su experiencia, fundamentalmente por hacerme un favor a mí y a Carlos, el otro coautor del libro, ¿no? Se lo agradezco. Como os decía, Mari Carmen Páez pues tuvo un problema en la vesícula, la operaron y la operación salió fatal y de vez en cuando tiene unos accesos, unos dolores tremendos, tiene que medicarse y en ocasiones, cuando esos dolores son demasiado fuertes, si no recibe atención médica puede llegar a fallecer, ¿no? Bueno, uno de esos días, pues después de comer le empezaron a dar esos dolores y ella llamó, estaba vistiéndose para ir a trabajar y llamó a un compañero de trabajo y le dijo: oye, voy a llegar un poco más tarde porque tengo este problema de siempre, me voy a echar un rato en la cama a ver si me pasa y voy a trabajar. Bueno, no le dio tiempo, entró en la habitación y se desplomó, ¿no? ¿Qué creéis que hizo Yumara? ¿Qué creéis que hizo Yumara? La agarró por el jersey, la arrastró por todo el pasillo, la acercó al teléfono, la reanimó y Mari Carmen solo tuvo tiempo para descolgar el teléfono y llamar a un vecino que tenía llaves de casa. Entró inmediatamente y Mari Carmen entró más muerta que iba en el hospital. Si entra 2 minutos más tarde, le dicen los médicos, estaría muerta, ¿no? Claro, le debe mucho a Yumara, ¿no? Os imagináis, ¿no? Bueno,
A la muerte de Yumara, Mari Carmen comparte vida con Jovi, ¿no? Que es este perro que es un animal fantástico y que tiene una característica alucinante, porque te ahorras una pasta en masajista, en fisioterapeuta, ¿no? Tú llegas a casa de Mari Carmen y el animal se te pone detrás a darte masajitos, ¿no? Y yo le decía a Mari Carmen, ¿qué hace? Y dice, no, le caes bien, le gustas, te está dando un masaje. Y va, fantástico, ¿no? Bueno, el caso es que una noche Mari Carmen está, después de la muerte de Yumara, está durmiendo, duerme con Jovi a los pies de su cama y entonces ella tiene un sueño y en el sueño ve a Yumara mirándola muy fijamente con cara de ¿está pasando algo? Despiértate, ¿no? En ese momento Mari Carmen se despierta y ve a Jovi que se está ahogando. Finalmente logra tranquilizarlo y más o menos le salva la vida, ¿no? Con dificultades, ¿no? Porque estaba ya más al otro lado que aquí. Lo lleva al veterinario y le dice que bueno, tiene un problema en la glotis, cuando se pone muy nervioso se le abre y se le cierra muy rápido y el animal se ahoga, ¿no? Entonces le dijo que si le volvía a pasar que le pusiera, le dio un supositorio, pues vía rectal buscapina, ¿no? Bueno, poco después tiene otro sueño, otra vez aparece Yumara mirándola fijamente y diciendo despiértate, que en tu habitación está pasando algo. Mari Carmen se despierta y ve a Jovi ya, vamos, con las patas hacia arriba, completamente rígido, le pone la buscapina y logra salvarle la vida, por 2 veces. Bueno, este es un muñeco con el que solía jugar Yumara cuando vivía, ¿no? Yo no solamente pude entrevistar a Mari Carmen, sino también a alguna de sus amigas, ¿no? Y ahora me he contado que están en casa de Mari Carmen y este muñeco todavía lo conserva y está en un estante en otra habitación, ¿no? Que están pues, tomándose un café y tal, y de pronto escuchan muac, 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 como si alguien estuviera apretando el muñeco, ¿no? Que es exactamente lo que hacía Yumara, porque jugaban a tirarle el muñeco, Yumara lo agarraba con la boca y le gustaba hacer ese típico sonido del muac, muac que hacía el muñeco, ¿no? ¿Qué pasa? De Mari Carmen, Yumara, que nos debe estar acompañando, tú estás loca, ¿no? Y me contaba que una amiga incluso llegó a levantar todos los cojines de los sillones y dice, a ver si estamos sentados encima del muñeco, ¿no? Y está haciendo este sonido, pero el muñeco estaba en otra habitación. Incluso una de las amigas de Yumara, que le ayuda con la limpieza de la casa, ¿no? Es decir, bueno, ella trabaja afuera y tal, y entonces esta amiga pues le paga un dinero y le limpia de vez en cuando la casa, pues en una ocasión salió corriendo a la casa porque escuchó los ladridos de Yumara allí a su lado, ¿no? Esto ha pasado en varias ocasiones, que están las amigas y escuchan a Yumara, y Jovi está allí con ellos, Jovi no es, y escuchan los ladridos de Yumara, ¿no? Y pero es que además es que es Yumara, es ella, ¿no? Y alguna amiga salió corriendo, ¿no? Bueno, aquí es donde solía dormir Yumara, ¿no? Que ahora también es donde pues a veces está ahí Jovi, ¿no? Este era el sitio preferido de la casa de Yumara, que es aquí en esta zona del salón, y Yumara, lo veis, hay una pelota de tenis, ¿no? Yumara solía jugar con esta pelota de tenis, ¿no? Poco antes de su muerte, esta no fue la causa de su muerte, pero la atropelló un coche, y entonces tuvieron que hacer una artrodesis, ¿no? Es decir, digamos que entablillarle la pata, ¿no? Inmovilizarle la pata para que no la moviera y se le curara. Entonces el veterinario dice, oye, escóndele la pelota con la que juega, ¿no? Y procura que el animal no se mueva mucho. Entonces Mari Carmen metió la pelota en una caja y la introdujo en un armario, arriba de todo, al fondo, dentro de una puerta, abrió la puerta superior del armario y metió la caja con la pelota al fondo, ¿no? Al fondo del armario de su habitación, arriba de todo, ¿no? Y bueno, ya había muerto Yumara hacía algún tiempo y un día ella entra en casa y se encuentra esto, la pelota en el salón, justo en el lugar en donde solía jugar Yumara, ¿no? Efectivamente la pelota no estaba en su caja, ¿no? Lo comprobó, estaba en el suelo. Y esto no le pasó en una ocasión, sino en varias ocasiones, y Mari Carmen vive sola, ¿no? Bueno, es otra historia que no se nos da tiempo a contar, pero ya la definitiva es que me cuenta Mari Carmen la despedida. Esto es muy habitual en este tipo de casos, ¿no? Que a veces dan pistas de su presencia, ¿no? Estos animales también sucede con personas fallecidas y cuando se presentan es para despedirse, ¿no? Es decir, bueno, ya me tengo que ir, ¿no? Entonces ella cuenta que estaba en casa, estaba leyendo, tomando apuntes, de pronto levanta la cabeza, estaba en el salón y dice que ve delante de ella como una especie de cortina de humo, de niebla, y al otro lado a Yumara, ¿no? Y decía que era ella, pero que estaba en su mejor época, cuando estaba físicamente mejor, ¿no?
algo absolutamente habitual en este tipo de casos. Y ella dice que sentía como Yumara le estaba transmitiendo alguna serie de mensajes muy simples, ¿no? De amor, de sentimiento, ¿no? Que en el que ella sentía, notaba que venía a agradecerle todo el tiempo que habían compartido juntas, ¿no? Que no se preocupara más por ella, que estaba muy bien, ¿no? E incluso siente que le quiere decir que se presenta ante ella tal como la conoció en vida, pero que ya no es así, que Yumara no tiene esa forma, que ya no es así, ¿no? Dice que en un momento determinado ella dice que le habla y le dice: ¿puedo acercarme a ti? ¿Puedo tocarte? ¿No? Y que lo que recibe es que no, porque tiene prisa. Es como si alguien desde el otro lado, esto es muy común en este tipo de casos, estuviera con el reloj del más allá diciendo: esto es un breve instante, ¿no? Y dice que la respuesta es: no puedo, como que alguien no se lo permitía, ¿no? Y en ese momento todo desaparece y desde entonces pues no ha vuelto a saber de Yumara. Bueno, hay muchos casos, podría contar muchos. Se me acabó el tiempo, ¿no? Sí, os podría contar muchos casos. Bueno, este es cómo recogieron a este animal, es una historia de amor tremendo. Lo interesante de este caso no es tanto el caso de la aparición, sino la historia de amor que hay de unas personas que le salvan la vida a un animal que había sido absolutamente maltratado. ¿Veis cómo tiene los huesos, ¿no? ¿Veis cómo tiene los huesos? Tuvieron que, bueno, es una cosa tremenda, pero al final el animal logró recuperarse. Una historia de amor entre especies que es tremenda, ¿no? Pero bueno, eso en otra ocasión, porque hay un compañero que viene a hablar. Simplemente para finalizar, lo que os quiero decir es lo que digo siempre, que podemos discutir sobre si los animales tienen conciencia, ¿no? Que es una cuestión que ya es, os digo, prácticamente una verdad científica, ¿no? Pero podemos discutir sobre ello. Podemos discutir, por supuesto, sobre si los animales tienen alma. Podemos discutir sobre ello, ¿no? Ahora, lo que es indiscutible, lo decía antes, es que los animales tienen sistema nervioso. Es decir, que sufren exactamente igual que nosotros, y no solamente sufren físicamente, sino psicológicamente, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje más importante, y lo demás pues no importa tanto, ¿no? Porque es una cuestión que se da a la discusión y al debate sobre si existe vida después de la vida, si los animales tienen alma, si pueden venir a visitarnos una vez que han fallecido igual que los seres humanos, etcétera. Pero lo que es indiscutible es que tienen sistema nervioso y sufren, y ya me callo.